¿Qué? ¿Hubo gol? No, ¿Y por qué? mano. ¡Vamos! Muy bien, dale, muy bien. ¡Aló! ¡Vamos! Encima era... La jota de punta que lo habíamos paralizado todo el rato. Tomás. Ah, porque el médico que iba a venir estaba en San Tomás y... Tomás, sí, sí. El médico dice... Yo. Está bien. Yo le con Santi, sí, sí. Está bien. Y el fotógrafo se llama Tomás también.
Santi, Santi. Tefa, estás paviando, boludo, dale. ¡Dale! Cambio, juez. Cambio, cambio. ¡Maxi! Ahí te. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?
Maxi. Abierto. Pasó para atrás. Medio solo. Bien buscado. Dale, Juani.
vi, o sea, es como que están siguiendo lo de atrás porque se están puteando uno. Y yo vine a pero capaz que fue golpe vista. Creo que pegó y se cayó después. Ah. Creo. Porque encima se quejó de piso. Claro, no, que por eso te pegó. Mati me llama y me dice... ¿Qué? Mati me llama y me dice... Un amigo mío de ayer pisó mierda y subió el auto. Abrí la puerta de atrás, tengo todo el auto lleno de mierda. ¿Para qué lo tengo que limpiar? Qué boludo. Me mandó el video, ya estoy lleno de mierda. Mirá. ¿Te pareció falta esa, no? ¿Cuál? Lo que me reclama él. Entró el médico. Vos sabés que yo me Toca quedé la viendo- pelota, yo me boludo. quedé- Yo me quedé viendo dos que se estaban puteando así y vi de golpe de vista y vi como que les fue piso. Pero nadie la gritó, No, nadie no, reclamó. tampoco fue piso porque puntea y cae. ¿A vos te Claro, pareció bueno, falta? eso- Me estás diciendo eso me es lo toca. que le pregunté Yo a él, no veo tipo, contacto de falta no me parece y yo le dije, yo no llegué a ver si fue piso, No, si no, toca y piso se no, cae. porque puntear y caer vale. No, Ahí piso está. no. No, que por eso yo no llegué a ver qué era, pero falta no porque para Creo mí que todo pasa lo que la puntea el delantero, me parece. ¿O no? ¿Eh? No la puntea el delantero. Él me dice que la puntea, pero yo, para mí, el defensor no marca bien. Sí, media dudosa. fue. No fue falta, boludo. Mirá lo que me pasó. Gracias. ¿Quién gana hoy? Hoy pelea John O'Malley, ¿no? No, para mí pelea. Es una bestia, mira, pero Miley está como, viste. Sí, está como focus. Sensei. Pero no, para mí pierde. Capaz que le hace más pelea, capaz que más reñida, pero si el otro lo tira al piso, para mí ya está. Supuestamente este estuvo practicando todo defensa de Rubio.
mejor ¿La jiu-jitsu. liga? Yo no creo, ojalá me tape la boca, porque es como espectacular, Sí, ¿entendés? sí, Pero, es como más show. Pasa que el otro es una maquinita. sí, el otro. Tiene Aparte, el mejor cardio del otro. eso, boludo, te iba a decir, viste que se le viralizó un video donde el chabón recorre tipo una pileta, una olímpica, así, como ida, no ida de vuelta, pero como que hizo una pasada y la mitad y el chabón tipo sin respirar. Está re loco, no sé, creo que está en un precipicio, no sé, en un Sí, sí, video. sí, sí. Está re loco Sí, mal. sí, sí. Foto que se tira hielo. Sí. Yo terminé el primer gancho. ¿Sabes que volví a MMA el miércoles? ¿Viste? Sí. ¿Pero qué estabas haciendo? ¿Jiu-jitsu? No, estaba haciendo kick, pero estaba haciendo kick. una red, estaba haciendo tranqui, no es que tipo estaba yendo, era No como estabas re, haciendo muy cada tanto hacía tipo un sparring, ¿entendés? Estaba muy como bolsa, técnica, donde era más por... ¿Pero qué es? ¿Un gimnasio o escuela? No, no, gimnasio. Y volví tipo a MMA, cuando me cambié el gimnasio, todo, porque me quedaba más barato el MMA y dije, bueno, ¿Pero ya había sido el de MMA antes? sí, sí, había ido, ya no. pero es otra cosa, encima estaban todos grandotes y boludo. Tipo, primero que agarra y dice, oh bueno, vamos, round de 5 minutos. Y yo ahí dije, la concha, yo pensé, la concha de tu madre, pensé. Entonces, bueno, íbamos tranquilos, viste, éramos 1, 2, así era como a tocar, así que bueno, así llego. Claro, el tema era que eran 10 chabones, ¿sabes qué? O sea, no hice con los 10, pero habré hecho con 5, tuve 20, no sé cuánto tiempo tuve. 5 minutos es una guasada. 2 de descanso era. O sea, ¿sabes qué? Sacaba la lengua, no podía más, chabones todos grandotes. Y en una me cruza uno, amigo, así, pero imbécil, yo no podía más, estaba ahí. Uno, me cruza ahí, amigo, dice, dije, joder, me voy, boludo. Es como me dio vuelta todo. A mí me pasó en el boxeo que eran todos más pesados. Sí, eso es buenísimo. Y creo que el primer sparring, viste, de los petizos, pero bien duro. Sí. Oh, me pegó una paliza, amigo. Sí. El primer sparring mío, me pegó una Vale, paliza. sí, el primero que hice. Pero hijo de puta había arrancado hace 2 semanas. Viste, a mí esa gente, boludo, viste que hay gente como que no te cuida, te va a matar. Encima yo al principio estaba como con eso de sacarme la primera buena Claro, mano, claro. viste que la primera buena mano cuando la sentí ya Sí, está. sí. Pero la primera estás como ahí dudando. Claro. Pero encima había hecho mucha escuela y quería como poner en práctica todo. Claro. Pero no me salió nada. Sí, No, 10 segundos y ya no tenía aire. La primera vez es típico, sí. ya después te vas acostumbrando. Pero que eran todos más pesados que yo y era como... A mí uno en el Caga un México, poco. en el medio del curso me dice, que vos hacías taekwondo, ¿no? Me dice, ahí en el medio del coso. Yo dije, ¿dónde me la boca? No, hay una abajo del bolso de la parte de atrás que está como escondida. Y ese chabón agarra, y en una me hace, tipo, en una que viste que yo te dije que estoy como siempre medio acostado. Sí. Y en una quedé como medio así mal puesto y me hace, flum, me engancha, amigo, me dio vuelta la cara, te juro, hice así. Y ¿De qué volviste aquí? ¿Eh? ¿Ahora? ¿Qué cosa? ¿Volviste aquí o estabas haciendo acá? No, este mes voy a probar ahí en MMA y si me gusta vuelvo, pero Claro. me es más caro. Ah, vale. ¿Cuánto te está cobrando ahora? Gimnasio libre más MMA 42. Bueno, está bien igual. Es No, que no. para gimnasio libre, o sea, para Sí, tener gimnasio libre, sí, aparte sí. tiene los sábados también, ¿viste? Entonces dije, bueno. El otro tiene 25 kicks, nada más sin gimnasio. O sea, si no me termina siendo más caro. Sí, porque el gimnasio que te sale también 30 Gimnasio lucas. de training, claro. Entonces dije, bueno. Esto va 2-0 y lejos. Es fuertísimo. ¿Viste esa voz? Yo no, pero yo no tengo mucho olfato. No, yo no creo. No.
¿Cómo le meten un papel? Juegue. Pone un poco más el orto, dale. Dale. Pelota, pelota. ¿Dónde se fue? Está ahí atrás. Es Seba el que te dice, yo te digo eso. ¡Dicen!
¿Qué? ¿Cuánto va el segundo? 10 creo, más o menos. ¿10? Creo que sí. Mati, Mati, dale. Vamos, Monte, vamos. Toque, toque. Salvo. Al medio, vaya al medio. Dale, Maxi. ¿Cuántos fríos hay ahí? Uno solo. Uno solo y tiene poco, ¿no? ¿O está bien? ¿Para hoy está bien? No hay otro. Vale, termina. Tranquilo, eso, bien. Abrí, abrí. ¿Qué onda, boludo? ¿Estás re atrevido?
Que se me fue una pelota a los pastos. Sí.
Marcá, Julia, 1. Guarda. ¿Qué haces, crack? Bocha, ¿todo bien? ¿Todo bien? Sí. Ah, menos mal.
pelotudo, ¿qué mierda querés? ¿Qué está? Boludo, va ganando, ¿qué querés? ¡Para ahí! Se fue. ¡Tirala con Maxi!